Saludos chicos, bienvenidos nuevamente a una guía para este curso virtual. Siguiendo la clase anterior en la que vimos netamente cómo crear el documento y algunas herramientas básicas, en este segundo video vamos a ver, de hecho vamos a continuar con algunas de las herramientas que son más principales, para ser específico con una de ellas, que es la herramienta de pluma. ¿Sí? Vimos en el caso anterior cómo crear formas básicas como cuadrados, círculos y editarlos con la herramienta de selección directa. Pero ahora quedaba la duda en cómo puedo yo hacer quizás formas que vayan un poco más allá de ser simplemente cuadrados, círculos u óvalos, etcétera, ¿no? Entonces, para eso vamos a utilizar la herramienta de pluma, ¿ya? Pero antes de ver la pluma, quisiera también comentarles sobre esta pequeña ventana de capas que también en el video anterior la utilizamos, o bueno, la desplegamos, ¿no? Para tenerla visible. ¿Para qué funcionan las capas? Y acá voy a hacer un ejemplo bastante sencillo. Voy a crear un cuadrado de color celeste, ahí está, ¿sí? Lo voy a copiar, ¿sí? Control C, Control V, ¿no? El comando de todos los programas que es para copiar y pegar. Y a este segundo cuadrado le voy a colocar un color pues distinto, este magenta. Y lo voy a hacer un poquito más pequeño. Miren, si yo coloco este cuadrado magenta encima del celeste, el magenta está pisando al celeste, es decir, que está por delante. Si estuviese por detrás, el celeste lo taparía. Y precisamente para organizar los elementos en el documento es que nos van a funcionar las capas. Fíjense que aquí ahorita en capas tengo una pequeña vista en miniatura de capa 1, me dice, ¿no? Y al lado hay una flecha. Si yo le doy clic a la flecha, me va a desplegar los elementos que actualmente tengo en la capa 1, que en este caso son el cuadrado celeste y el magenta. Y fíjense en el orden también, el magenta está encima del celeste, ¿ven? En cambio, si yo hiciera lo siguiente, si selecciono el cuadrado magenta y lo arrastro por debajo del celeste, ¿qué pasa? No solamente cambia el orden aquí en mi ventanita de capas, sino también en mi documento. ¿Ven? Que ha cambiado. Ahora el cuadrado magenta está detrás del celeste y por ende pues no se ve. Sin embargo sigue estando ahí, solo que está tapado por el otro. Y así con cualquier elemento. Yo puedo ahora crear un círculo. Vamos a pintarlo de amarillo. Y este círculo, miren, ahorita como lo acabo de crear, por defecto siempre la capa se coloca en primera posición cuando es un elemento nuevo. Y aquí está encima del cuadrado celeste y encima del cuadrado magenta. Si yo este círculo lo arrastro, ¿cómo lo arrastro? Le doy un clic, lo mantengo presionado y lo arrastro hasta que aparezca esa línea azul, ¿sí? Lo arrastro, lo suelto. Miren, ahora el cuadrado celeste está encima del amarillo y del magenta y por tanto no se ve, pues, ¿no? Entonces, básicamente para eso nos sirven las capas, para organizar el orden de los elementos en el documento. Es sencillamente para eso. Obviamente en este caso es fácil reconocerlo porque son solamente 3 objetos, pero cuando ya se tratan de capas con muchos elementos, allí sí que vamos a necesitar estar atentos al orden y demás. Pero básicamente así funcionan las capas. Con que tú selecciones un elemento en tu documento, por ejemplo con la herramienta de selección, doy clic en el círculo, automáticamente se selecciona su capa, ¿sí? Si doy clic en el magenta, automáticamente miren este cuadradito que aparece acá, el círculo, al costado del circulito, significa que está seleccionada esa capa, ¿no? Y así consecutivamente, ¿no? Siempre se van a ir marcando. Si selecciono todos, se marcan los 3, ¿sí? Bien, eso era para aclarar el tema de las capas, que todavía no lo vamos a ver en mucho detalle, pero ya es importante tener en claro para qué nos sirve. Bien, entonces, como les comentaba al principio, vamos a practicar utilizando una de las herramientas quizás más populares, más usualmente utilizadas en Illustrator o en cualquier programa de vectorizado, de hecho, y es precisamente la pluma.
¿Para qué me sirve la pluma? Y la pluma, por cierto, tiene este icono como de una, bueno, tal cual como de una pluma antigua. Eh, Esta herramienta nos va a permitir crear figuras libres mediante la unión de líneas rectas o formas curvas. La manera más sencilla de hacerla es primeramente creando líneas rectas. De esta forma. Voy a dar un clic, ¿sí? Ahí he creado mi punto de inicio, mi nodo de inicio. A donde yo mueva el mouse, y ojo que solamente he dado clic, no he dado clic y he arrastrado ni nada. Si por A o B te equivocas y das clic y arrastras, no hay ningún problema, das suprimir, se borra ese punto y puedes volver a comenzar. Ya solamente es dar un clic nada más. Muevo el mouse a donde yo quiera, por ejemplo, no sé, por aquí, y vuelvo a dar otro clic, otro clic. Ven cómo, según la ubicación en donde yo vaya dando los clics, se va haciendo un trazo, ¿sí? Ahora bajo el mouse por aquí más o menos, puedo dar otro clic, ahí ya se empieza a pintar la figura, porque tenía el relleno en celeste, ¿no? Aquí otro clic, muevo el mouse hasta aquí, otro clic, por aquí quizás otro clic, y aquí uno más, para cerrar la figura, ¿no? Entonces, fíjense que he hecho como una especie, bueno, mi intención era una casita, pero parece una flecha. Fíjense cómo la pluma te permite hacer formas, pues, libres, ¿no? O sea, esto ya no es ni un cuadrado ni un círculo, es algo completamente libre, ¿no? Puedo hacer por ahí también quizás, no sé, miren, como una especie de, de herramienta, ¿no? A ver, acá voy a tratar de hacer, ¿no? La herramienta, ¿no? En fin, es como simplemente ir armando una figura, pero con clics, básicamente. Donde tú des un clic, se genera un nodo o un vértice y la unión de varios puntos van a generar trazos, ¿no? Y van a, por último, conformar una figura ya libre que tú puedas crear, ¿sí? Ahora, si tú quieres, obviamente, como estas figuras están hechas con la pluma, actúan como si fuesen cuadrados o círculos. ¿A qué me refiero? A que los puedes seleccionar, o sea, son elementos que tú puedes seleccionar con la herramienta de selección y mover. Los puedes agrandar, ¿sí? ¿Cómo agrandas aquí en Illustrator? Puedes estirar con la herramienta de selección nuevamente, estirar desde las esquinas, ¿sí? Para agrandar una figura o comprimirla, ¿sí? Pero acá hay un pequeño detalle que a veces ocurre. Hacerlo de esta forma significa que tú la vas a crecer, pero vas a hacerlo quizás, vas a perder la proporción, ¿no? Porque a veces el pulso de cada uno es distinto y puede hacer que al momento de que yo la agrando, la estire, ¿no? Y la haga así, más ensanchada, ¿no? Entonces pueda que pierda la proporción. ¿Cómo hago para que crezca sin que pierda la proporción? Para eso, mientras la estás arrastrando desde la esquina, vas a mantener presionado en el teclado la letra Shift. Con el Shift presionado, fíjate, por más que yo mueva el mouse, ¿sí? Solo va a crecer o se va a encoger, pero siempre conservando la proporción. ¿Ya? Entonces, esto es muy útil para cuando queremos agrandar texto, cuando queremos agrandar logos, fotos, ¿no? Y no queremos que se deformen, pues con el Shift presionado vas a lograr hacer este cambio, ¿ya? Para cualquier figura, ¿sí? Bien, entonces la pluma nos va a permitir crear figuras. Estas figuras se pueden seleccionar, se pueden agrandar, se les puede cambiar el color, ¿sí? En la parte superior aquí le puedo cambiar el color, como lo vimos en el video anterior. Puedo agregarle trazo también. Aquí está un trazo de un espesor mayor para que se pueda ver, ¿sí? Y en fin, puedo hacer la forma que a mí me parezca, ¿no? No hay restricciones por ese lado, ¿sí? Entonces, bien, voy a eliminar estas. Bueno, no, voy a eliminar solo esta. Esta la voy a dejar a un lado. ¿Para qué? Para ahora hacer una forma, pero en este caso una forma que tenga curvas, ¿no? Esta primera que hice fue dando puro clic, ¿no? Clic en cada esquina y se fue armando la figura.
Pero ¿qué pasa si tú quieres hacer algo que no necesariamente tenga formas rectas, sino que tenga cierta curvatura? Para eso vamos a hacer lo siguiente. El primer punto es solamente un clic siempre, ya sea formas rectas o curvas. El punto de partida yo les aconsejo empezar con un clic nada más. Listo, ahí está el clic. A partir del segundo, tú vas a dar un clic, pero no vas a soltar el mouse. Lo vas a mantener presionado y vas a arrastrar. ¿Sí? Vas a arrastrar. Miren, fíjense cómo la línea azul ahora se va haciendo curva. ¿Ven? Quiere decir que si yo suelto el mouse allí, miren, se ha generado una primera curva, ¿no? A partir de la segunda línea curva, Illustrator, miren, ahora ya no me da líneas rectas, sino que me da curvas. Esto puede ser beneficioso para ciertos casos en los que tú quieras continuar una forma, pero en otros te puede limitar. Para este caso en particular voy a continuar con la ayuda que me está dando Illustrator de esta curva que ya está predefinida. Así que solamente voy a dar un clic aquí. Un clic y miren, ya se generó acá la curva. Pero nuevamente miren, la línea se vuelve a hacer recta. Aquí ahorita la línea está siendo recta. Sea donde yo ponga el mouse, vuelve a ser recta. Eso significa que si quiero dar una curva, tengo que dar un clic y arrastrar el mouse para generar allí una curva, ¿ven? Ahí está. Ahora, miren que ya generé una curva nuevamente y la siguiente vuelve a ser curva. Como en este caso, miren, ahí se ve la línea azul que está curva. Ignoren esta de aquí, esta de acá alargada con dos puntitos en el medio, en los extremos. Son los reguladores, ¿ya? Eso nos van a ayudar más adelante a poder editar la curva. Pero ahora mismo como tal no tienen función, solamente concéntrense en la línea que se mueve según ustedes muevan el mouse. Esa es la que me importa. Si yo doy clic aquí ahorita, me generaría una curva ahí. Miren, voy a hacerlo. Doy clic y ven, ya genera una curva. Pero le voy a dar control Z para retroceder. Control más Z, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo no quiero una curva de esa proporción, ¿no? Yo la quería más de forma más libre, ¿no? Yo la quiero hacer no tan pronunciada. En ese caso, cuando la ayuda de Illustrator te limita, vas a simplemente a dar un clic en el último punto y acá tienes que asegurarte que el clic sea correcto, porque si yo doy un clic no exactamente en el punto, sino cerquita, puede generarme también ahí una forma extraña. Así que, ¿cómo te aseguras de que estás dando bien el clic? Porque el puntero va a tener una pequeña flecha en la parte inferior que va a decirte que efectivamente ahí, si das clic ahí, estás cliqueando ese último punto. Entonces, en este caso ahí me aparece, miren, si muevo el mouse, desaparece esa pequeña flecha, pero si lo pongo aquí, aparece ahí debajo, ¿no? Entonces, doy un clic ahí, la línea vuelve a ser recta. ¿Y en qué me sirve que vuelva a ser recta? Que yo puedo ahora sí dar clic, arrastrar y generar una curva totalmente libre, ¿no? Ahí está. Si me estorba nuevamente aquí la curva de Illustrator, cliqueo en el último punto, un clic, solo un clic, no doy clic y arrastro, solamente doy un clic aquí. Y ahora sí puedo nuevamente yo decidir dónde hago la curva, ¿no? Acá sí ya cliqueo y arrastro, ¿sí? Para esta curva, ¿no? Y acá por último, esta ayuda de Illustrator acá sí me beneficia, así que ya no doy clic en el último punto, sino que de frente doy clic en el punto inicial, que es para cerrar la forma, ¿ya? Bien, miren, ahí tengo, básicamente es como la forma de un corazón. Obviamente no ha quedado del todo perfecto, pero la ventaja que tenemos en Illustrator es que si tú dibujas una figura y no te queda bien al principio, con la herramienta de selección directa, que es la herramienta para seleccionar nodos, van a hacer lo siguiente. Das un clic en la figura y automáticamente van a aparecer esos cuadraditos que son precisamente los nodos en donde tú diste clic. Entonces, ya que están visibles, primero doy un clic en este y luego otra vez clic y lo arrastro, miren, y puedo editar esa forma. Y aquí es donde sí entran los reguladores que les comentaba hace un inicio. ¿Recuerdan esas líneas con esos puntitos? Ya.
Ahora sí, cada punto va a tener un regulador en el que tú puedes ya ir mejorando la curva. Miren, acá por ejemplo sale 1, ¿ven? Si yo le doy un clic y lo arrastro, miren, puedo deformar obviamente ese lado, ¿no? Entonces, tú lo puedes puedes hacer más pronunciada la curva como más pequeña, ya depende, ¿no? Aquí es un poquito ya tema de práctica poder lograr, mejor dicho, utilizarlo de mejor manera, ¿no? También puedes, si quieres hacer un movimiento muy pequeño, puedes dar un clic en el nodo y luego con las teclas, ¿sí? Puedes, mira, mover ese punto ligeramente con las flechas del teclado, perdón. Puedes a través de toques mover ligeramente ese nodo en particular. Entonces es mucho más práctico si quieres hacer un movimiento leve, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo ya podría simplemente yo ir ajustando la curva, ¿no? A lo que considere necesario para terminar la forma, ¿no? Quizás algo así podría funcionarme, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, poco a poco podemos ir mejorando las formas, ¿ya? Bien, entonces la pluma nos va a permitir precisamente hacer esto, hacer formas rectas, ¿sí? Y formas ya curvas. Obviamente esto es un corazón, es algo muy sencillo, pero el trabajo como tal está ya en figuras que son mucho más complejas, ¿no? Cuando uno quiere dibujar una caricatura, una ilustración, un logo, muchas veces allí sí las formas son más complejas, requieren más puntos, más tiempo, pero como tal el trabajo no es que sea difícil, sino que requiere más tiempo sobre todo, ¿no? Aunque también depende del dominio de cada uno, ¿no? Si uno aprende a utilizar las plumas rápidamente, pues lo va a hacer de todas formas mucho más veloz, ¿ya? Entonces esto ya es cuestión de práctica. Y justamente para que ustedes puedan practicar, voy a colocar estas formas aquí al costadito. En la descripción de este video voy a subir una plantilla que ustedes pueden utilizar para practicar con la pluma. La plantilla la tengo yo aquí, está aquí en mi carpeta de escritorios. Esto es una imagen, ¿ya? Es una imagen. ¿Cómo la colocas? ¿Cómo colocas una imagen aquí en Illustrator? Hay dos formas. La más sencilla es abrir tu explorador, como en este caso. Acá yo tengo mi carpeta del escritorio y aquí está la imagen que quiero. Se llama plantilla pluma. La arrastras, simplemente la arrastras y la sueltas en tu documento. Esa es una forma. O la otra, ¿sí? Acá voy a suprimirla. La otra es ir a archivo, colocar y buscar justamente la imagen que tú desees, ¿no? En mi caso acá está, ¿no? Plantilla, pluma. Yo personalmente prefiero simplemente arrastrar. ¿Por qué? Porque así puedo tener la carpeta abierta en todo momento y si necesito algo de ese mismo sitio, jalarlo rápidamente. Pero en cambio cuando pones archivo, colocar, a no ser que esté en el escritorio, tienes que ingresar carpeta por carpeta y buscarlo, pues, ¿no? Entonces, es un poquito más tedioso en algunos casos. Yo prefiero arrastrarlo, pero cualquiera de las dos formas es exactamente igual. Entonces, esta imagen, ¿sí? La estoy colocando voy a dejarlas como enlace para que la puedan descargar, ¿sí? Simplemente la arrastras aquí a tu documento, la puedes colocar bien centrada, ¿no? Con las flechas del teclado la puedes mover ligeramente o a mano con la misma herramienta selección la puedes mover, ¿sí? Y lo que quiero hacer aquí es que ustedes practiquen utilizando o haciendo estos patrones. No es necesario que hagan todos, pero yo sí les aconsejaría que por lo menos hagan este que es el número 1 y este que es el número 3, ¿ya? Ahora, voy acá, antes de comenzar esta práctica también para que ustedes en casa lo puedan realizar, ¿no? Voy a hacer lo siguiente. Fíjense que aquí en las capas, en mi ventanita de capas, tengo tres elementos. Tengo la imagen, la foto, aquí está, esta foto, que ahorita tiene nombre como de archivo. Tengo el trazado del corazón y el trazado de la flecha, ¿ya? Entonces, el trazado del corazón y de la flecha las voy a eliminar, ¿sí? Las selecciono ambas y las elimino.
Fíjense que para seleccionarlas no tengo que necesariamente cogerlas así, ¿no? Es decir, hacer una selección grande, sino que basta con que tú hagas un pequeño cuadradito de selección, con que roce los elementos, ya los coge a los dos por completo y los suprimes para eliminarlo. Y luego, aquí ya me quedo solamente con esta imagen. Esta imagen yo la voy a utilizar como si fuese una plantilla, ¿no? Es decir, que voy a dibujar encima. Y para evitar que la imagen se esté moviendo, ¿no? O se esté descuadrando, voy a bloquear esta capa, ¿ya? ¿Cómo la bloqueo? Fíjate que ahorita estamos en capa 1. Y dentro de capa 1 está el archivo de la imagen. Lo que vas a bloquear es el archivo de la imagen, no la capa 1. Porque si bloqueas toda la capa 1, no vas a poder hacer nada. Entonces, ¿cómo bloqueas? Es sencillo. Fíjate que aquí al costadito de este ojito hay un espacio gris, ¿no? Si tú das clic aquí, va a aparecer un candadito. Y eso significa que la imagen está bloqueada. Cualquier imagen, sea una foto que has arrastrado, un dibujo que tú has hecho, lo que sea, el elemento que sea, si tú le das clic aquí, se va a bloquear. Y ahora, lo que les decía, no estoy bloqueando la imagen más no la capa, porque si yo bloqueo la capa 1, miren, si yo bloqueo la capa 1, que es la que alberga todo, ya no voy a poder dibujar nada, ni siquiera con la pluma no puedo dibujar nada. En cambio, si bloqueas solamente la imagen, ahora sí con la pluma voy a poder yo todavía hacer mi figura, ¿no? Entonces, eso es lo que quería. ¿Ya? Bien. Entonces, ya que tengo bloqueada la capa, simplemente vamos a empezar a dibujar. Y aquí cuando van a ustedes a hacer un trazo o se van a guiar de algún trazo, les aconsejo siempre con la herramienta de zoom acercarse un poco. Ahí por ejemplo está perfecto. Recuerden, con el espacio pueden alinear mejor la hoja. Ahí está. Y luego con la herramienta de pluma pueden comenzar a dibujar. Pero antes de comenzar a dibujar, vamos a hacer un pequeño cambio. Y es que recuerdan que hace un momento dibujé un corazón y una flecha con color de relleno magenta y borde negro. Ya. Esa configuración de color de relleno y de trazo está aquí ahorita. Ya acá está, miren, acá arribita. Si yo empiezo a dibujar ahora con esa configuración, va a ocurrir que me va a aparecer sí la figura, pero se va a estar pintando de magenta, ¿no? Entonces yo no quiero eso. Solamente quiero que haga trazo, ¿no? Entonces voy a quitarle el color de relleno. Aquí en color voy a darle clic al primero de todos. Le voy a quitar el relleno. Y el color de trazo lo voy a poner de algún color que yo distinga. Voy a ponerlo magenta, ¿sí? Y el espesor lo voy a poner en 5. Ahora sí, cuando empiece a dibujar, solamente voy a hacer línea. Ya no voy a pintar, ya no voy a colorear el relleno. Entonces me va a ser quizás un poco más fácil hacer el contorno de la figura. Y listo, como les comentaba, ya con este cambio, sin color de relleno, ojo, y con color de trazo, en el espesor aproximadamente 5, vamos a comenzar a hacer esta primera línea, que se va a hacer a través de puros clics básicamente. Doy un clic aquí, un clic acá, otro aquí, otro acá. Y esta parte ya requiere un poco de, tanto de paciencia diría, como de práctica, pues, ¿no? El poder hacer las líneas rectas. Se van a dar cuenta también en el proceso que hay ciertas partes en las que el programa como que te ayuda y hace que cliques alineado a los otros puntos. ¿Ya? Eso es algo que el programa por defecto te va a brindar. Así que si no eres tan preciso, siempre el programa te va a dar una pequeña ayuda. Ahí, por ejemplo, yo ya he notado que en algunos puntos me he equivocado. Pero si ocurre ese el caso, tú puedes seguir la forma hasta el final. Y recuerda que, miren, acá por ejemplo ya terminé la figura. Ahora, ¿cómo dejo de dibujar? Das Enter. Enter y sueltas el trazo. Listo. Ahora, si quieres arreglar algún punto, con la herramienta selección directa, que es la segunda, vas a cliquear ese punto y lo vas a corregir, ¿no? Lo vas a mover si es que sientes que te quedó chueco, etc. Yo creo que de momento ahí está bien, ¿ya? Ahora, para la segunda línea sería lo mismo.
¿sí? Sería lo mismo, clic, 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 hasta hacer la forma. Pero para esta tercera, que por temas de tiempo y no quiero alargar demasiado el video, voy a terminar con esta tercera. A ustedes, yo de todas formas les aconsejo que sigan con las demás. Pero para esta tercera, en donde ya hay curvas, aquí, ¿cómo lo voy a hacer? Nuevamente selecciono la pluma y voy a dar primero un clic, que es el punto de inicio. Y aquí para hacer curvas hay su pequeño truco, ¿ya? Ustedes podrían pensar que desde aquí hasta aquí podría irme y hacer una sola curva, ¿no? Pero no queda del todo bien. Entonces, desde aquí, que es el primer clic que yo di, muevo el mouse hasta acá más o menos. Y aquí sí doy un clic y mantengo presionado. Arrastro, suelto y miren, allá tengo como que medio círculo. Bajo el mouse más o menos por aquí, doy otro clic. Miren, ahí he seguido la ayuda del Illustrator. Bajo más el mouse, acá ya la línea es recta, así que voy a tener que hacer un clic y arrastrar. Clic, arrastro, ahí me he pasado, pero luego lo puedo corregir. Suelto y miren, acá puedo ir nuevamente más o menos. Otro clic, ya hice la curva. Acá puedo dar un clic, mantener presionado, arrastrar para hacer la curva. Aquí en la segunda ya el Illustrator me está ayudando, así que solamente doy un clic. Y así consecutivamente, ¿no? Fíjense que en algunos casos Illustrator, después de hacer una curva, Illustrator, la siguiente, te ayuda, ¿ya? Si esa ayuda te favorece, la puedes seguir con solamente dar un clic, ¿no? Y después de esa ayuda suele seguir recto, como en este caso. Así que acá sí tendría que dar un clic y mantener presionado, ¿ya? Si se te complica un poco esta parte, te aconsejo lo siguiente para evitar problemas. Da un clic en el último punto siempre, ¿ya? Si das un clic en el último punto siempre, la línea vuelve a ser recta y tú vas a volver a mantener presionado el clic y arrastrar para hacer las curvas. Ya, mira acá, nuevamente clic en el último punto y presiono y arrastro. Suelto, clic en el último punto, presiono y arrastro. ¿Sí? Clic en el último punto, presiono y arrastro. Y así hasta finalizar la figura, ¿no? Puedes hacerlo de esa manera también. Ya más adelante con la práctica vas a seguramente a identificar cuándo dar clic con arrastrar y cuándo no. Pero si se te complica, da siempre clic en el último punto y puedes continuar la figura. Si no te sale exacta, no te preocupes, al final la podemos corregir. O si sientes que ya está muy desnivelado, puedes darle control Z, ¿no? Con control Z retrocedes un punto y puedes retomar. Miren, por ejemplo, acá supongamos que me equivoqué. Control Z y miren, vuelvo a regresar y puedo volver a hacer la línea. No tengo que hacer más. ¿Ya? Aquí nuevamente, aquí también. Y por último, acá. ¿Sí? Y cierro aquí. Enter para soltar la figura y ya tengo ahí las ondas, ¿no? Que podría yo, para también practicar, ir acomodando mejor las curvas, ¿no? Con la herramienta selección directa, recuerden, siempre con selección directa mejoras las curvas o le das un mejor acabado, ¿ya? Bien, entonces, este material, esta plantilla, se las voy a dejar en la carpeta en la descripción, perdón, para que ustedes la puedan descargar y la puedan utilizar, pero también pueden buscar muchas plantillas similares en internet también para que hagan la práctica. Lo importante de esto es aprender a utilizar la pluma, que es la herramienta que diría requiere un poco más de trabajo para aquellos que nunca han visto esta primera opción. ¿Ya? Entonces, el video vamos a llegar hasta aquí. A partir del siguiente video ya vamos a empezar a dibujar figuras más complejas y a recortarlas también, ¿sí? Utilizando el buscatrazos, que es otra herramienta fundamental, cómo poder utilizarlos, ¿sí? Para ya más adelante conocer cómo guardar, exportar el documento o también cómo editar archivos o plantillas, ¿sí? Entonces, los videos que estoy conformando son paso a paso. La idea es de que puedan tenerlos en claro, pero si hay algo que ya saben en particular, lo pueden saltar e ir al siguiente. Siempre en la descripción voy a dejar los temas que se tocan en el video para que si ya los conocen, pues lo puedan saltar, ¿sí?
Entonces, esto sería todo por este video. Muchas gracias por su atención y recuerden siempre poner en práctica lo que hemos visto en estos videos. Gracias. Yeah.